¿Cómo hago yo a que la idea sea mi idea? Mejor dicho, es mi idea si yo la cojo y la hago realidad. Si no es la idea que alguien más va a hacer realidad. Siéntate con tu idea, abraza tu idea, dale vida a tu idea. Gracias, muchísimas gracias, Sarina. Este encuentro lo pensé. Apenas vi que tú, pues yo a ti te sigo, a Sarina yo la sigo por LinkedIn, que es una súper plataforma para las personas profesionales, para expandir su proyecto, su negocio, su vida profesional. Y a Sarina un día me la encontré, el algoritmo me la trajo y me pareció muy bonito, me resonó mucho lo que escribías y simplemente te di seguir, te di conectar y ahí quedamos. Así es. Y hace poquito, en estos días, salió con un post anunciando el lanzamiento de un libro. Y yo dije, wow, esta mujer, además de su filosofía de vida, que resuena con la que yo resueno mucho, que me parece hermoso, también es escritora. No me pregunten por qué, como le dije a ella, fue muy espontáneo, fue muy así como de impulso. Dije, ¿qué tal si le propongo a Sarina que nos sentemos y nos cuente cómo hizo para escribir un libro, para ser publicada? Porque con lo que yo te contaba en este proyecto, mi intención es ayudar a las personas a mejorar su visibilidad, a cumplir sus sueños, a irse, a mandarse. Nosotros cuando llegamos a los 40 años, yo tengo 44, cuando llegamos a los 40 años, nos empezamos a hacer un montón de preguntas súper extrañas y hasta incómodas, y uno dice, miércoles, ya estoy en mi segunda mitad de vida, ¿cómo la quiero vivir? Sí. Y escribir un libro es un sueño muy normal y muy común dentro de las personas. Entonces, por eso yo te agradezco mucho que me hayas abierto las puertas de tu casa para tener esta conversación, para que nos cuentes cómo fue todo ese proceso. Según lo que ya me contaste, es un proceso bastante importante, fuerte. No es un libro cualquiera. Sí. Entonces, bueno, es un honor estar acá en tu hogar y pues simplemente decirles que ese sueño de un libro creo que es mucho más posible de lo que uno cree. Sí, se siente a veces como algo inalcanzable. Yo creo que para las personas de nuestra edad, porque quizás en el imaginario crecimos como que los que publican un libro, o a ti te publican un libro cuando es una obra maestra, y como que los llamados a escribir obras maestras son los seleccionados de Dios, ¿sí me entiendes? No sé, creemos que si no somos García Márquez, o si no somos, no sé, cualquier escritor famoso que tengas en alta estima, no es algo para nosotros, porque ¿cómo nos vamos a atrever a tener la osadía de poner nuestras palabras en un libro y sacarlo a la luz pública? Yo creo que hay mucho pensamiento de qué nos creemos nosotros que somos, o quiénes nos creemos que somos, para tener la osadía de publicar un libro. Y yo siento que eso ha dado un giro muy distinto. Quizás eso funcionaba así hace, no sé, 20 años, 25 años, pero hoy en día creo que lo que el mundo necesita es que más personas tengan la osadía de sacar su voz y poner sus ideas, sus historias, su creatividad afuera para los demás. Bueno, creo que ya. Entonces, cuéntanos, después de todo ese descubrimiento que tú tuviste, cuéntanos de dónde nace este libro, qué estaba pasando en tu vida en ese momento para que te llevaras. Bueno, yo he escrito desde que tengo uso de razón. De hecho, yo estudié comunicación social porque quería ser periodista. Y durante toda mi vida, desde que fui niña y hasta adolescente, siempre escribí para mí. Yo creo que eso es algo con lo que la gente se puede identificar un montón. Yo siempre escribía para mí, eran como escritos de Sarina para Sarina. Luego, mucho tiempo dejé de escribir, y cuando nació mi primera hija, que hoy tiene ya casi 16 años, para mí la maternidad fue como un antes y un después en mi vida. Y eso me hizo a mí darme cuenta que tenía un miedo muy grande a la exposición pública. Como que me daba miedo lo que los demás pensaran de mí, y por eso vivía una vida muy editada, muy para encajar.
Y con la llegada de Sara yo me di cuenta que eso era una tontería, porque estaba dejando de vivir mi vida por complacer a los demás. Y ahí comenzó un cambio muy grande en mí, y ese cambio, lo primero que me trajo fue un blog que escribí durante 6 años que se llamaba La Mamá de Sara, sobre maternidad y sobre todo lo que me estaba pasando. Y ese blog fue como mi gran tirada al vacío de escribir y que los demás me leyeran. Obviamente al principio yo escribía, en esa época estaba muy de moda los blogs, que eran solamente escribir, no los videoblogs, sino los blogs, escribir, y yo abrí un dominio en WordPress, me acuerdo, o en Blogger, y comencé a escribir 2 entradas a la semana. Y comencé a construir una comunidad alrededor de ese blog, que la mayoría de la gente no era de Colombia, era de España, Argentina, Chile, porque los temas que yo trataba eran temas de maternidad. Y la primera vez que pensé en escribir un libro, pensé en volver ese blog de 6 años un libro. Y ahí dije como, bueno, ya esto igual todo el mundo lo ha leído, o lo ha leído un montón de gente, sería bonito hacer un libro de este blog. Y de hecho hice todo el trabajo de descargar todas las entradas del blog, clasificarlas. La idea era poder tener como que estuviera escrito o publicado en el orden en el que salían las entradas del blog, pero que tuvieran guiños de acuerdo a los temas que se trataban, y que si tú solamente querías ver, no sé, temas sobre lo que sentimos las mamás cuando nos vamos de regreso al trabajo, después de que el bebé nace, tú podías ver solo las entradas, no sé, que tuvieran una etiqueta azul y esas se trataban solo de eso. O sea, alcancé a pensar como en el diseño del libro y todo eso, y en ese momento, cuando yo estaba hablando, como desarrollando esa idea de publicar La Mamá de Sara, eso fue en plena pandemia. Yo ya había adelantado con una persona muy importante que luego me ayudó con este libro, que se llama Alexandra Castrillón, cómo íbamos a hacer eso. Ella como yo era una persona que trabajaba en la industria de la publicidad en ese momento y el marketing, y ella también había comenzado a publicar libros, a autopublicarse, y cuando yo tuve esa idea, mi primera idea fue, yo necesito que Alex me cuente cómo ha hecho lo que ella ha hecho. Y cuando estábamos en esas conversaciones pasó algo muy importante, y fue que ya nos estaban como dejando salir un poquito en pandemia, que podemos salir a hacer ejercicio y que a montar bicicleta, y mi mamá sufrió un accidente en una de esas salidas a montar bicicleta. Ella montaba bicicleta muy tempranito en la mañana y falleció. Y entonces eso fue como otro antes y después en mi vida. Ahí yo dejé ese proyecto ahí estancado, ya no tuve como energía creativa realmente para poder dedicarle a eso, y comenzó otra aventura muy diferente de este duelo, de este proceso de duelo de mi mamá, que era una persona muy importante en mi vida, muy cercana para mí, y primero como poder entender qué estaba pasando en mi vida. Paralelamente yo estaba embarazada de mi segundo hijo, tenía 1 o 2 meses de embarazo, entonces fue como todo este proceso de estar viviendo la muerte de alguien muy importante en tu vida y al mismo tiempo estar dándole la bienvenida a una nueva vida. Y el libro que finalmente termino sacando es este, que se llama Volver a la Vida, y es un libro que cuenta todo el proceso del duelo de mi mamá, todo el proceso del duelo y de cómo lo atravesé con el nacimiento de mi hijo, y cómo lo pude transitar realmente en todos estos años, y cómo el mismo libro se convirtió en una herramienta de sanación, se podría decir, o de aceptación de un acontecimiento tan complejo, y cómo ese acontecimiento tan doloroso me trajo tantos regalos. Para mí escribir ese libro fue como la comprensión real, no intelectual, sino real, porque lo atravesé con mi cuerpo, de que la vida es una sucesión de buenos y malos momentos, y que todo eso junto tiene mucha belleza.
que tratar de evitar los momentos difíciles, una pérdida de tiempo, que a todos nos van a pasar cosas terribles, es inevitable, porque esa es la vida, y a todos nos van a pasar cosas maravillosas, porque esa es la vida, y que de nosotros depende cómo recibimos todo lo que estamos llamados a vivir en esta existencia. Tú tuviste 2 eventos muy específicos que fueron los que movieron en ti esa necesidad de escribir. Tú toda la vida, digamos que sentiste como ese llamado a la escritura. Si tú tuvieras una persona al frente que te dice, es que yo quiero escribir un libro, pero no tiene ni idea por dónde empezar, ¿tú qué le dirías? Por escribir. Yo creo que uno solo aprende a escribir escribiendo. Yo creo que la escritura, que hay 2 formas de ver la escritura. Una es como el elegido de Dios y la musa que llega y de repente, no sé, te llegó la gran inspiración y te sentaste a escribir y te salió una novela, que creo que eso es un poco como tenemos romantizada la escritura. Y la real, y es que tú tienes una idea. Solo vas a saber esa idea cómo termina si la desarrollas. ¿Y cómo la desarrollas? Escribiendo sobre esa idea. Ahora, dependiendo de cuál sea tu personalidad, porque yo creo mucho en eso, y tus, no sé, qué tan estructurado seas, vas a tener una manera de hacerlo o una manera distinta de hacerlo. No sé, por ejemplo, yo soy una mujer con un masculino muy marcado, entonces para mí es súper fácil decir, quiero hacer esto, y entonces ahora voy a sacar 1 hora todos los días para hacerlo hasta que lo termine. Y el día que yo tomo esa decisión lo hago hasta que lo termine. No hay nada que se atraviese en mi camino que me vaya a quitar de esa ruta, pero conozco un montón de gente que no necesita esa estructura, igual lo hace. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Siéntate con tu idea, abraza tu idea, dale vida a tu idea. Hay un libro súper bonito que se llama de Elizabeth Gilbert, que es la misma, creo que se llama Recupera tu magia. Libera tu magia, gracias. Libera tu magia. Y en ese libro ella expone una teoría que me parece muy interesante, y es que dice que las ideas viven en su mundo, y las ideas están ahí en el mundo esperando a alguien que haga esto, se la apropie y lo haga realidad. Por eso, no sé, yo que trabajé mucho tiempo en la industria publicitaria, nos pasaba, por ejemplo, que sacábamos una campaña y a los 2 días salía una campaña igual, y todo el mundo preguntaba, ¿pero quién se copió de quién? No, nadie se copió de nadie, porque es una campaña del otro lado del planeta. Es que las ideas están ahí listas para que el que las tenga las haga realidad. Entonces, ¿cómo hago yo a que la idea sea mi idea? Mejor dicho, es mi idea si yo la cojo y la hago realidad, si no es la idea que alguien más va a hacer realidad. O sea, estoy segura que este celular que estamos usando no se le ocurrió, al primero que lo hizo no fue el que se le ocurrió la primera vez, y al único que se le ocurrió. Entonces, si nosotros de verdad tenemos una idea en este momento, mientras más rápido la llevemos a la concreción en la realidad, más rápido va a ser nuestra creación. Si no, va a quedar ahí en el mundo de las ideas disponible para que otro la haga realidad. Entonces, si tienes tu idea, siéntate con ella, aliméntala, escríbela, desarróllala, con amor, como si fuera un hijo. Las que somos mamás sabemos que tenemos una idea de lo que nuestro hijo, o de lo que queremos que sea nuestro hijo, pero nuestro hijo es nuestro hijo, y él tiene sus luces y sus sombras, como las tenemos nosotros. Nuestras ideas también tienen sus luces y sus sombras. Entonces, como abrazar la idea con todo lo bonito y todo lo feo que nos puede traer, y hacerla realidad, que deje de ser eso en la mente, que es aire, que es etéreo. El mundo de las ideas es intangible, para volverlo algo tangible en esta realidad. Todo en la vida comienza así. Entonces, adelante con la primera palabra, y a esa con la segunda, y así sucesivamente. De acuerdo. Y también yo creo que ahora que dices lo de las ideas, y eso es una teoría que ella tiene que es muy hermosa, sí. O sea, pienso que también uno, pues, no importa si es una idea que tú sientes que
la han usado muchas veces. Es Sí. que no hay nada nuevo, o sea, todo ya está inventado, pero tu pluma va a ser absolutamente diferente. Yo puedo estar escribiendo un libro igual de lo que tú, del tema de tu libro de Volver a la Vida, pero la manera que yo lo escriba, la manera que yo lo ponga, la manera que yo lo plantee, mi contexto, mi experiencia de vida va a ser completamente diferente. Así Entonces es. van a ser dos cosas completamente diferentes, así hablen de lo mismo. Sí, yo creo que el éxito de todo lo que tú hagas, de todo lo que tú creas, incluso cuando hablamos de crear, hablamos de escribir un libro, pero hablamos de hacer el desayuno, y hablamos de decorar tu casa, y hablamos de cualquier cosa en la que tú estás poniendo tu ser y tu esencia, y eso es lo que hace la diferencia. O sea, no es lo mismo el croissant que compramos en la tienda que el croissant que tú haces en tu casa. Además hay una cosa bonita también de crear, y es que nosotros creamos con las manos. O sea, escribimos con las manos, a mano o en el computador. Cocinamos con las manos, pintamos con las manos. La mayoría de las cosas que hacemos en la realidad se hacen con las manos. Y no sé si sabes, pero energéticamente las manos son la extensión del corazón. Por eso cuando a ti te abrazan, tú sientes el amor del otro. Por eso cuando la mamá nos prepara la comida, se siente diferente. Porque lo que tú haces, lo que tú bajas de tu cabeza a tu hacer, a volverlo algo concreto en este mundo, la clave es hacerlo con tu corazón, con tu esencia, y eso hace toda la diferencia. Por eso hay 1000 libros de, no sé, el duelo, pero cada uno de ellos es absolutamente diferente y cada uno de ellos tiene su audiencia, que eso es algo muy bonito que me dijo una mentora hace mucho tiempo, y es, hay gente esperando lo que tú tienes que decir alrededor porque de eso. Porque resuenan contigo. Exactamente. Con Sarina, que es la mamá de 2, Sí. y que hizo esto, y que le pasó en pandemia, y que su mamita Sí. se le murió así. Van a haber millones de personas que van Sí. a resonar con esa historia, pero si yo la escribo desde otro, millones van a resonar Exactamente. Entonces no deberíamos tener miedo de salir a decir lo que tenemos que decir. Yo sé que eso suena muy fácil, no deberíamos tener miedo, pero lo tenemos. Mucho. Porque es como un deber, es como un servicio que nosotros le estamos prestando al mundo y a nosotros mismos. Darnos permiso de activar este chakra que tenemos aquí y expresarnos con libertad acerca de lo que sentimos, creemos y hacemos. Sí, además que no se vale cuando eres una persona que te sientes creativa, que sientes que tienes un mensaje, que sientes que quieres hacer algo, no se vale permitirle al miedo hacerte creer que no puedes, que no sabes cómo, que no sabes por dónde empezar. No se vale. O sea, lo que se vale y a lo que vinimos a atravesar esta experiencia terrenal es a cumplir esas tareas de evolución, de salir de la zona de confort, de atravesar ese miedo. Si yo tengo un miedo, es una tarea que tengo. Es una tarea que tenemos, 100%. Y yo creo que cuando uno mira los miedos con esa perspectiva, el camino está muy fácil de recorrer. Porque el miedo, en lugar de convertirse en un bloqueo, es una ruta. Sí. Es una ruta que tú dices, uy, esto aquí me cuesta, entonces es por ahí. Es por ahí. Uy, esto aquí yo lo quiero hacer, pero me da un miedo terrible, entonces es por ahí. Es por ahí. Y luego no es que dejes de sentir miedo siempre vas a sentir, pero como sabes que es por ahí y ya sabes la recompensa que trae cuando te metes por ahí, por donde se siente el miedo, pues es más fácil hacerlo. Es como un músculo que se ejercita de, uy, estoy sintiendo mucho miedo porque, no sé, me ofrecieron un nuevo trabajo y es algo que yo nunca he hecho, pero ahí hay algo que yo sé que yo puedo hacer, que puedo aprender. Es por ahí. Es irónico. Es irónico. Donde más nos da miedo y donde más decimos, no, es por ahí. Sí, siempre es por ahí. Uh-huh. Así es. Tú me contabas que tú tuviste una persona que te guió. Lo que quiero que entremos ahorita es para realmente inspirar a las personas. Tú tienes, entonces cuéntanos cómo fue esa experiencia, digamos, tú empezaste a escribir y después la llamaste, o dijiste desde el principio la llamaste, y también quisiera que de pronto esa persona que esté escuchando esto diga, es que yo no tengo a nadie en este momento, no sé cómo hacer, también como que desde tu perspectiva, desde lo que aprendiste,
¿cómo podría esa persona hacer este proceso? Bueno, y les conté primero también lo del blog, porque yo creo que el blog no se convirtió en un libro físico, pero fue un libro virtual. De hecho, dejó de estar publicado hace 2 meses, pero estuvo publicado desde hace 16 años. Wow. Y todavía recibía lectores. Wow. Y lo primero es, escribe de lo que quieras escribir. Este libro comenzó escribiendo unas cartas a mano. Dentro de mi proceso de terapia, en el proceso de terapia que hice en el duelo de mi mamá, que es un proceso que yo comencé. Mi mamá falleció en 2020 y yo comencé ese proceso en 2023, 3 años después. Y comenzó como un ejercicio que me mandó mi terapeuta, en donde me decía: necesito que reconectes con tu mamá, porque tu mamá no está físicamente, pero ella aún está aquí. Y tú, como que ella falleció y tú cerraste una puerta, y esa puerta tienes que volverla a abrir. Entonces comenzó con un ejercicio muy difícil de escribirle cartas a mi mamá todos los días. Y a medida que yo iba escribiendo esas cartas, me di cuenta que la terapeuta tenía razón, esa relación había cambiado, pero no había dejado de existir. Y en ese proceso, lo más bonito fue que me di cuenta que la escritura es una terapia en sí misma. Y que todo eso que yo estaba escribiendo me había ayudado a pasar de un estado en donde yo no veía salida a un estado en donde mi creatividad se había como vuelto a encender. Y entonces ahí fue cuando dije: esto debería ser un libro, esto no debería ser solo para mí. Este es un tema del que nadie habla, pero del que todos estamos obligados a atravesar. ¿Cómo convierto esto en una historia real? Y ahí fue que dije: yo lo que necesito es contar todo esto que me pasó y que me está pasando. Entonces, cuando decidí eso, digamos que ya yo tenía unas cartas escritas. El libro no tiene todas las cartas, tiene algunas cartas. Y ahí busqué de nuevo a Alex, que es mi amiga, porque yo, como les conté, yo había conversado con ella para volver el blog un libro. Y ahí ya ella estaba, pues ya habían pasado, imagínate, 3 años. Y ella ya tenía como toda una estructura pensada, como una escuela de escritura, algo así tenía ella ya organizada. Y bueno, yo me metí como a su curso de escritura, y ella es muy estructurada también y tiene todo un proceso de escritura. Tengo que confesarte, Alex, yo no hice todo el curso así como si súper riguroso, porque el curso está pensado literal para una persona que nunca ha escrito una palabra en su vida. Okay. Como ya yo tenía una idea y todo eso, yo como me fui directo a: necesito organizar esta idea. Y básicamente lo que hicimos fue armar una estructura de lo que yo me imaginaba que este libro podía ser, de cuáles podían ser los capítulos, cuáles podían ser como el storytelling de la historia que yo quería contar. Y una vez yo tuve esa estructura, lo armé como en un Excel. Lo que hice al frente fue poner este capítulo de qué trata. Entonces trata de todo el acontecimiento, no sé, del accidente. Este capítulo de qué trata, trata de cómo me sentí en tal parte. Este capítulo de qué trata, como una pequeña sinopsis de cada capítulo, para yo poder entender si me hacía falta algo, si quería contar algo más, o si había algo de eso que yo no quería contar, como para tener una estructura. Y luego de tener esta estructura, simplemente el trabajo consistió en sentarme 1 hora al día durante casi 1 año a escribir. Mi meta, ¿cuál era? Escribir 1000 palabras diarias. Y yo me senté, ponía mi computador, hice un archivo en Word, de hecho no ni siquiera en Word, sino en Google Docs. Hice un archivo para poder tenerlo como en la nube. Y no sé, si hoy yo viajo mucho, entonces si hoy estoy aquí, mañana estoy en Chile, pasado mañana estoy en Perú, o donde esté, yo puedo ingresar al archivo y seguir escribiendo, como muy comprometida con mi tarea de escribir. Y entonces ahí es cuando la magia pasa, porque si tú te pones a pensar que vas a escribir, seguramente muy rápidamente piensas: no tengo mucho que decir. Pero cuando tú te sientas frente al computador o al papel y comienzas a escribir de eso que tú dijiste: quiero que esto sea lo primero que diga en el libro, mágicamente, no me preguntes, como dice Elizabeth Gilbert, algo pasa y hay mucho que decir.
La metodología de Alex, ¿a qué te invita? Te invita a escribir sin editar. Es decir, tú vas a escribir un manuscrito, un primer manuscrito de todo. Es como literalmente como que tú vas a volcar todo lo que tienes adentro, dentro de ese papel. Y luego, o dentro de ese archivo. Y luego de que tú ya sientes que todo lo pusiste ahí, que repasaste tu estructura y no tienes nada más que decir genuinamente, y ese proceso me tomó 1 año, tú ahí te devuelves a leer el manuscrito. Entonces, ¿qué tiene eso de bonito? Que cuando uno lo hace como de una manera tan espontánea y tan desprevenida, sin autocorregirse constantemente, hay una libertad creativa que no hay cuando tú escribes un capítulo y te quedas en el capítulo 3 meses corrigiéndolo, y luego escribes el otro y te quedas 3 meses corrigiéndolo. Que me pasaba a mí un poco al principio con el blog. Yo escribía una entrada del blog que era una cuartilla larga y luego duraba 2 días corrigiendo la entrada del blog para publicarla. Entonces, al principio suena un poco extraño porque, sobre todo por una persona para mí que le encanta corregir la ortografía y que todo esté bien redactado y que tenga sentido y que no sé qué, hacerlo así, pero es absolutamente liberador porque uno sí puede volcar en el papel o en el archivo todas las ideas que uno tiene. Hasta con mala ortografía. Con mala ortografía, repitiendo palabras sin poner puntuación, no importa, lo importante es la esencia de lo que tú quieres decir. Y luego de terminar todo ese proceso, cuando ya sentí que ya yo me había vaciado, que ya yo había cogido todas esas ideas del mundo de las ideas y las había puesto ahí, que ya yo había además drenado toda mi emoción y todo lo que yo quería plasmar en el libro, comenzó el proceso que para mí es más difícil y es comenzar a releer todo, comenzar a darme cuenta en donde estoy repetida, comenzar a darme cuenta que tiene y que no tiene sentido, comenzar a darme cuenta que aquí hay algo en donde yo pasé por encima y quizás ahí hay algo más que decir. Y eso es un proceso que me tomó más o menos 7 meses. Hay escritores que les toma mucho menos tiempo. Yo creo que la práctica también hace al maestro, entonces mientras uno más libros escriba, pues también va a ser diferente. Pero también como este era un proceso tan emocional para mí, habían partes en donde quizás yo no hacía ninguna corrección, pero seguir leyendo era difícil y entonces me tocaba parar, reposar el escrito, todo eso. Entonces la recomendación, ¿cuál es? Tú vas corrigiendo, primero como muy... como la estructura de lo que tú quieres contar, si te repites, si no te repites, si hace falta algo, le metes más cosas, le quitas cosas. De hecho, yo tenía un archivo que también lo recomienda ella, que se llamaba como el compostaje. Entonces habían pedazos del libro que yo decía, uy, ya esto no me gusta, pero yo no le daba delete, sino que yo lo corto. Después, ay, esta idea la borré. Sí, y lo pegaba en otro archivo y le ponía referencias. Esto estaba en el capítulo tal, página tal. Y lo pegaba ahí, lo pegaba ahí, lo pegaba ahí, lo pegaba ahí, lo pegaba ahí. Y así, poco a poco, el archivo va cogiendo una forma. Realmente lo último que uno hace es revisar ortografía. O sea, después cuando ya tú dices, sí, este archivo para mí es el que es. Digamos que yo tuve un primer manuscrito en bruto. Luego de unos 2 o 3 meses tuve un primer borrador. Ese primer borrador yo lo dejé reposar como... no sé, 2 semanas, 20 días, y luego lo volví a leer, ahí salieron nuevas cosas, moví, corté, escribí más, salió un segundo borrador, lo dejé reposar otra vez, lo volví a leer, volvieron a salir cosas, a ingresar cosas y así sucesivamente, porque además dejar reposar el escrito es importante porque como que se decantan las ideas y también uno le da una perspectiva distinta desde la persona que lo está leyendo en retrospectiva. Y ya cuando tenía un tercer borrador, yo dije como esto está listo para que otra persona lo lea, y uno hace como una convocatoria de lectores beta. Entonces yo publiqué en mis redes sociales, ya mi manuscrito está listo para ser leído. Bueno, le hice una revisión de ortografía así con el Google, nada tan sofisticado. Quien lo quiere leer, y ahí se inscribieron como 12 personas. O sea, fue simplemente una publicación en tu Instagram así tan. Sí. Y ahí yo dejé una cajita y ahí yo.
Y entonces cualquier persona, no tiene que ser un experto en... Sí, cualquier persona, no tiene que ser un experto, porque el tu que amiga, tu mamá, el desconocido de Instagram. Sí, literal. Y ahí salieron 12 personas, y esas 12 personas me dieron su mail, y yo al mail les mandé una versión del manuscrito con unas instrucciones de... Primero, el manuscrito es un borrador, como con unos disclaimers, puede tener errores, puede estar repetido, como no te preocupes si le falta una tilde, si hay una palabra repetida, eso se va a ver después. Y necesito que me contestes estas preguntas, unas preguntas muy específicas. Preguntaba sobre el título del libro, preguntaba sobre la estructura del libro, preguntaba sobre algún tema que crean que en el libro no... que es interesante y que en el libro dejo muy superficial y no profundizo, temas redundantes, temas que toco en el libro que no les interesan, y les di un mes para que lo leyeran. Y luego al mes ellos contestaban las preguntas o las podían contestar como quisieran. Hubo unos 3 o 4 lectores muy juiciosos que, además de las preguntas, me dejaron notas dentro del manuscrito como comentarios. Y luego, ¿qué hice yo? Cogí toda esa información, le borré los nombres, porque no quería sesgarme de quién escribió este comentario, y tomé los comentarios, los leí todos, tomé los comentarios del texto y decidí qué quería ingresar y qué no, a qué le quería hacer caso. No es obligación tampoco hacerle caso a todo lo que la gente comenta, porque es tu libro, no es el libro del otro. Entonces hubo gente que me cambió el título, hubo gente que me dijo que, por ejemplo, hay una parte del libro que yo hablo del Kundalini Yoga, porque yo soy practicante de Kundalini Yoga también, que esa parte no les parecía tan chévere, no sé. Hubo 1000 comentarios, tomé unos, otros no los tomé, y de ahí salió un cuarto borrador. Ese cuarto borrador ya se lo mandé a Alex para que ella lo leyera y me diera también su feedback, y ya con el feedback de Alex lo volví a leer otra vez, hice algunos pequeños ajustes y ya ahí salió el último borrador que mandé a corrección de estilo y a todo eso. La correctora de estilo realmente no te hace cambios al libro, pero sí te puede comentar cosas, te puede decir como, uy, esto estuvo muy bonito, aquí quizás de pronto te gustaría profundizar más porque yo creo que esto conecta mucho con el lector. Ella me hizo un par de comentarios así y yo le hice caso y trabajé eso, y el resto de los comentarios son los tiempos verbales, aquí este salto de tiempo, si lo quieres hacer así, si es así es la intención o es distinta, como garantizar la coherencia y como que sea un libro pulido, que no tenga errores de ortografía, que no tenga errores de sintaxis, que no tenga ese tipo de errores. Y ya con eso chuleado, ya tú decides cómo lo quieres publicar, y entonces ahí se abre un capítulo muy grande de todos los temas administrativos del libro, como el registro del libro, los códigos. Los libros tienen como unos códigos acá. ¿Dónde está el código? Acá, este código, un código ISBN, hay que pagar como unos derechos, bueno, todo eso. Hay mucha gente que registra el libro antes de mandarlo al lector beta. ¿Por qué? Porque pues puede pasar cosas con el libro que no queremos que pasen. Que no queremos ¿Eso que sería pasen. en el DNDA o dónde se registra el...? El libro se registra, ahí me corchas, ahora no me acuerdo. Si quieres después lo podemos ¿No poner. es en Dirección Nacional de Derechos de Autor, no? Sí, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero también hay que pagar como unos derechos de publicación. O sea, una cosa es el derecho de autoría okay, y otra cosa es el derecho a publicar. Que ya el derecho a publicar lo tienes que pagar si te autopublicas o si lo publicas con una editorial. Entonces, digamos que en todo lo que yo aprendí en el curso, lo que te enseñan es, tú te puedes autopublicar. Y ahí tú eres el responsable de hacerlo todo, claro, de ver quién te diseña la portada, de hacer los registros, de llevar los libros a la Biblioteca Nacional porque hay que dejar unos libros como en depósito, de subirlo a Amazon, hacer el archivo para Amazon, que es un archivo diferente al archivo de impresión de un libro, y te dice como todas las tareas que tendrías que hacer. O tú consigues gente que te ayude a hacer eso, o te consigues una editorial que te haga eso. Entonces, conozco gente que ha hecho de las tres maneras. Por ejemplo, el primer libro que Alex publicó, ella hizo absolutamente todo.
Y fue, y hizo, pagó y absolutamente todo. Yo sentía que sí, que yo lo podía hacer absolutamente todo. No es nada tampoco como, no es rocket science, no es imposible, pero requiere mucho tiempo. Y yo ya sentía que esto era un niño que tenía que nacer. Entonces, ¿qué hice? Bueno, busqué primero quién me diseñara la portada. Entonces, la portada es un diseño de una amiga que es tatuadora e ilustradora, y ella me hizo bocetos, y con ella diseñamos la portada. Todo, la portada, las solapas, todo lo que implica como el diseño gráfico del libro, y adicional ella me hizo estas ilustraciones porque yo quería que el libro tuviera algo de ilustraciones para poder como ejemplificar un poco alguno de los pasajes que cuenta el libro. Entonces ese es un trabajo que uno puede ir haciendo paralelo, la portada. Ahora también hay decisiones como el tamaño del libro, hay como estándares. Entonces, claro, uno a veces se sueña, no sé, un libro en un tamaño especial, pero todo eso tiene implicaciones a la hora de la distribución, de la impresión, el desperdicio del papel, si lo vas a hacer a color, la portada nada más, pero internamente va a ser solo blanco y negro, o va a tener, todo eso tiene implicaciones. Entonces ahí tú tienes que comenzar, bueno, yo estudié comunicación y sabía un poco de eso porque no sé, uno ve gráficas, sí, en la universidad ve diseño gráfico y algunas cosas. Pero bueno, entonces ahí entra el costo del libro, las tintas que vienen, el material, el papel, la letra con la que quieres imprimir. Si ustedes revisan, la mayoría de los libros tienen el mismo tipo de letra porque ya se ha demostrado que es la mejor letra para leer. Igual el diagramador, que es otro personaje diferente, te dice, mira, yo te recomiendo estas letras, estos tamaños, todo eso. Entonces, por un lado van diseñando la portada, por otro lado tú ya el archivo revisado por corrección de estilo se lo mandas al diagramador, y el diagramador entonces dice, bueno, entonces va a haber una hojita en blanco primero y luego va a haber la portada que va a ser así, esta letra va a ser qué letra, va a ser en bold, cómo va a ser esa letra, una dedicatoria, todo el tema de los registros y los temas legales, luego el índice, luego el prólogo, y te va armando todo el archivo para impresión física y el archivo para subir a Amazon. La publicación a Amazon tiene otros requisitos, cómo tiene que ser el archivo, cómo tiene que ser el archivo de impresión de Amazon. Entonces todo ese proceso lo hace el diagramador, que hoy en día ya ellos saben, porque antes, digamos, que de que existiera Amazon, pues diagramaban únicamente para imprimir, como en una impresora local, pero ahora ya saben que hay unas características para tapa blanda, tapa dura y para Kindle en Amazon. Entonces todo eso es como otro personaje haciendo diagramación. Hay gente muy dura que se mete como a aprender a diagramar y a hacer eso. Bueno, no es mi caso. Que de pronto eso también lo hizo Alexandra, ella también se metió en no lo sé, esa vaca loca. No sé, eso es un trabajo importante. Sí, claro. El diagramador duró diagramando este libro, que no es un libro tan extenso, es un libro que tiene 140 y algo de páginas. Por ahí, no sé, trabajando solo en el libro 2 semanas. Imagínate. Siendo él un experto que hace eso, que ese es su trabajo. Ajá. O sea, si yo me ponía a hacer eso, quizás no tuviéramos el libro hoy acá. ¿Qué decisiones también tienes que tomar? Como la sinopsis del libro, la información que tú quieres poner de ti en el libro, bueno, todo eso. Y una vez tienes todo eso, tienes el registro. En este caso, la persona que me ayudó con la diagramación y me ayudó con la impresión, me ayudó con todos los temas de registros para publicar y registros de autor y todo eso. Y en ese proceso nos demoramos más o menos con ellos como casi 2 meses. Y ya luego te mandan pruebas del libro impreso. No, tú miras bien recibir eso. Claro, tú miras bien la calidad del papel, haces pruebas. Hicimos un par de cambios antes de imprimir como todo ya en grueso, y se va como la primera impresión, como el primer bloque de libros. Y eso es muy emocionante, sí, pero también es muy aterrorizante. Claro, la responsabilidad. Sí, y bueno, fue un proceso en donde se fue impresión y llegó aquí un día una caja de libros. Y literal yo duré por ahí como unos 4 días mirando la caja de libros.
porque ya yo había vendido libros, yo comencé a vender los libros, o sea, como yo comencé a anunciar los libros van a llegar tal fecha y el lanzamiento va a ser tal fecha, y entonces yo comencé a vender los libros antes de que los libros hubieran llegado, o sea, cuando los libros llegaron yo ya tenía muchos libros vendidos. De hecho, esos primeros 50 ejemplares que llegaron, cuando llegaron ya yo tenía todos esos 50 ejemplares vendidos, ya yo tenía 100 libros vendidos y solo tenía 50 impresos. Y duré por ahí unos 4 días mirando los libros porque me daba miedo firmarlos y dañarlos. Era como, ¿y qué tal que yo dañe un libro? Y ahí otra vez recurrí a Alex, y Alex me dijo como, disfrútalo, pon música. Entonces mandé a todo el mundo para afuera de mi casa, los mandé para un parque, que se fueran a comer, me quedé sola aquí, puse música, prendí una vela, medité un ratico y comencé a firmar, y la verdad fue increíble la sensación de ir viendo todo el mundo que ya me había comprado el libro, ir firmando. Bueno, ahí hay una cosa muy importante también en el tema de la venta, y es que tienes que decidir también qué medios de pago vas a recibir, si lo vas a hacer tú misma, pues si tienes una editorial eso está resuelto, pero si lo vas a hacer tú misma, qué link de pago vas a tener. Entonces, por ejemplo, yo me encontré con que yo había hecho un link de pago súper moderno, en donde tú entras, tienes Apple Pay y das un clic y pagas. Entonces, hay un grupo de gente muy moderna como yo, que claramente iba a usar el link de pago, pero otro el grupo 2%, de gente, como ustedes, no, por ahí, los modernos, por ahí no, era como el 80-20, que me decían, no, yo no quiero pagar con tarjeta de crédito. Ni siquiera tengo Apple. Yo no sé qué, y yo era como, bueno, entonces me tocó habilitar mi llave de la cuenta para que también pasaran a la llave al Nequi y a todo eso para que lo tengan también en cuenta, porque yo así todo súper cuadriculada, quería que toda la plata llegara solo a un solo lugar para yo no te confundiera con mi plata de mi vida normal, pero eso fue imposible, porque la gente, no, mándame un Nequi, no, mándame una llave, y bueno, ahí fuimos mandando, y bueno, muy juiciosamente la gente me dejaba sus datos, y yo cotejaba, sí, pago en el Nequi, sí, pago en tal parte, y ahí lo fuimos vendiendo. Qué camello. Es un camello, pero que me lo disfruté muchísimo, y luego todo empacar los libros, compré stickers y los empaqué en un sobre y les puse stickers a los sobres, como que también me di el permiso de ser yo en ese proceso más logístico de vender, empacar y enviar el libro. Espectacular. Sí, y no sé, tuve muchas semanas de ir 3 o 4 veces a hacer mi entrega, a llevar 20, 30, 40 libros, ir entregando, ir vendiendo. Un proceso muy bonito, muy bonito. Es un proceso largo, es un proceso de largo alcance, y estaba yo pensando en esa persona que puede estar escuchando y diga, ¿cuándo voy a lograr todo eso? Pero creo que con lo que yo te escucho, lo primero es, bueno, si uno tiene una idea clara, súper bien. Si uno no tiene una idea tan clara, de pronto también como conectarse un poquito mejor, porque seguramente esa idea sí está allá adentro. Sí. De pronto es algún miedo que uno dice, ay, no, esta idea no es tan chévere, no es tan original, no es tan cosa. Yo creo que uno siempre dentro tiene las respuestas. De pronto nos falta a veces un poco de esas herramientas para uno ir hacia adentro, comunicarse con uno mismo, meditación, escritura, la escritura misma. Yo lo digo por experiencia propia, yo tuve una época de mi vida muy compleja y solo fue en el momento en que yo empecé a escribir que salió lo que yo tenía dentro, en mi mente, en mi alma, se conectaron, y como tú dices, se conectó mi corazón y lo pude poner en el papel. Y cuando yo lo empecé a ver en el papel, empecé a ordenar mis ideas, porque si yo lo dejaba todo acá, mi mente es loca. Sí, la mi mente mente es tenaz, tramposa. mi mente, y, o sea, yo siento que tú eres una persona de pronto un poco organizada, estructurada. No es mi caso. Yo soy como, pero entonces para mí la escritura es eso, es como esa oportunidad de poder coger esas ideas locas, erráticas que están allá y poderlas escribir, y cuando yo las escribo ya veo elocuencia, ya veo orden. Entonces si hay personas que de pronto están así como súper perdidas, que no saben, mediten. Sí. En la meditación profunda, literalmente uno cierra los ojos para poder ver. Sí. Uno cierra los ojos y ve. Si la persona ya tiene la idea súper clara, es coger esa idea y empezar a pensarla
puedo empezar con esto, con lo que tú nos contabas del Excel. Sí, ajá, como puede empezar con esto, puede empezar con esto, puede empezar con esto y puede terminar con esto. Sí. Y ya más o menos como con ese paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ya la persona puede abrir su Google Drive o su lo que sea donde vaya a escribir y empezar a tratar de, obviamente eso me imagino que no es camisa de fuerza. Digamos, uno en el camino se le puede ocurrir, no, yo creo que más bien esto debería ir primero y después esto. Sí, esa es la creatividad. Yo creo que lo más importante es poder volcar de manera consistente la idea en el papel. Y luego cuando tú la tengas ahí absolutamente plasmada en todas sus dimensiones, ya tú le das forma. Y creo que lo que nos pasa es que queremos que la idea salga con forma de una vez. Como que eso que escribamos sea el documento final. Y yo creo que es importante que la gente sepa que los grandes escritores tienen hasta 25 borradores antes de publicar su libro. Y digo grandes, no porque sean más o menos que nosotros, sino porque digamos que su vida se dedica a eso, a escribir únicamente. De hecho, Alex me contaba que su última novela tuvo 10 borradores. Entonces tú puedes hacer de tu novela los borradores que tú quieras. Es tu novela o es tu escrito, es tu libro. Pero lo que quiero transmitir con eso es que este es un proceso que requiere que tú pongas tu corazón ahí, que tú quites tu juicio y que trates de hacer lo mejor que tú puedes hacer con lo que tú puedes entregar. Que también hay un sentimiento, uno siente cuando el manuscrito está terminado. Uno siente cuando ya ahí no hay nada más que ponerle. Uno siente cuando quizás lo que uno está dando vueltas porque tiene miedo de sacarlo a la luz, pero que el manuscrito está completo. Hay un libro que les quiero recomendar que se llama El arte de ser. El arte de ser. Corroboramos porque ese libro es importante. Es un libro de Rick Rubin. ¿Cómo es que se llama en español? Yo tengo el de la carátula, pero yo no tengo ese. Lo tengo ahí listico. El acto de crear una forma de ser es que se llama. El acto de crear una forma de ser. Sí, ese libro se llama El acto de crear una forma de ser, de Rick Rubin, y es un libro precioso que habla de la creación, de la creatividad y cómo crear es ser. Y ese libro yo me lo comencé a leer mucho después de que comencé a escribir el libro, porque el libro me lo leí como en un mes larguito, pero coincidió que me lo comencé a leer cuando estaba en la etapa final de sacar el libro. Y fue muy bonito porque le di cuenta como todo el proceso del acto creativo. Y él dice eso también, dice como cuando tu libro está terminado y está listo, eso ya no es tuyo, eso ya es del mundo. Y tú simplemente lo dejas a disposición de la humanidad y continúas con lo siguiente. Hay una suerte de desapego también de lo que creaste. De hecho, sé que a mucha gente le pasa y es que yo a veces abro el libro y leo cosas y a mí me cuesta creer que yo escribí eso. Como que digo, ¿en qué momento? O sea, y eso está lindo también porque ya el documento creado es como un ser independiente del escritor. Y eso también da mucha tranquilidad. Porque esto que está aquí es una Sarina que ya no existe. Es una Sarina que existió. Y es bonito verlo así también en retrospectiva. Claro, me imagino, me acabas de dar cuenta de algo y es... Antes de uno crear, por ejemplo, tu libro, tú eras Sarina antes del libro, pero me imagino que todo ese proceso por el que tú pasaste, o sea, es como que uno va subiendo como escalones de la vida, sueños cumplidos, hitos logrados. Uno tiene que ser otra persona completamente diferente. Soy otra persona completamente diferente y eso está maravilloso. No, pues, no solo por haber escrito el libro, sino por todo lo que significó embarcarme en el proceso de escribirlo, todo lo que ha significado embarcarme en el proceso de darlo a conocer y que la gente lo lea, embarcarme en el proceso de recibir los comentarios de la gente, embarcarme en el proceso de llevarlo a una feria del libro y vivir esa experiencia. O sea, todo eso es imposible
que nos deje iguales. No, te sigues convirtiendo en la mujer que siempre has soñado. Y ni siquiera que siempre he soñado, en la mujer que tengo que ser, y ni siquiera me imaginaba que podía ser. Porque la mente, como tú decías ahorita, tiene un espectro limitado de alcance. Y creemos que lo que la mente nos dice es una verdad. Pero la mente es limitada. Pero tu ser es expansivo. Y no hay mente sobre la tierra que tenga el alcance de vislumbrar a dónde puedes llegar y todo lo que te puedes hacer. ¿Qué es eso? Lo más importante, porque ya nos has dicho muchas. ¿Qué es eso que la gente se va a encontrar? Las personas que escriban su libro, ¿qué se van a encontrar? Que tú nunca te imaginaste, que nunca se imaginaron que les fuera a pasar anécdotas o cosas, algo súper expansivo o un chascarrillo así terrible, no sé, ¿qué es eso que tú... Bueno, ¿qué les puede pasar? Que nunca lo pensé y me pasó, no sé, que esto es un producto que tiene una calidad y que puede salir uno mal. O sea, por ejemplo, me ha pasado que en la impresión quedaron como inversas las ilustraciones y yo me di cuenta porque me puse a revisar unos libros y me di cuenta que esto estaba al revés. Que me ha pasado que mucha gente ha coincidido, que eso no pensé que me fuera a pasar, la verdad, como que me ha dicho, en la página tal exactamente así me he sentido. Esto que te pasó, que tú describes en la página tal, exactamente así lo viví. ¿Y tú? Y yo, claro, porque uno cree que como el duelo no es una experiencia tan compartida colectivamente, por lo menos en nuestra sociedad occidental, en otras culturas quizás sí, no es como que cuando en este momento de la vida, cuando tú eres mamá, tú más o menos sabes lo que te va a pasar, porque es que hay 1000 personas hablando de la maternidad y contándole al mundo qué es ser mamá, ahora también qué es ser papá. Y entonces yo sí pensaba que de alguna manera mi experiencia iba a ayudar a los demás, pero que no iba a ser tan parecida. Y que haya gente que me diga como, eso que tú pusiste es exactamente lo que yo hubiera querido decir en ese momento. Eso que tú describes ahí, cómo te sentiste, es exactamente como yo me sentí. Y es darnos cuenta que creemos que pasamos por las cosas de una manera tan particular y única, y que no es verdad. Hay miles de personas en el mundo pasando exactamente por lo mismo que nosotros. Pero como no nos abrimos a exponernos, creemos que estamos solos en el mundo, atravesando por nuestros momentos difíciles, y no es real. Y entonces descubrir que el duelo debería ser una experiencia compartida y no individual como la vivimos, es como que abre una puerta enorme a cambiar cómo experimentamos la muerte, como ese miedo que le tenemos, ese como fetiche que le tenemos, ese silencio del que la rodeamos, que lo único que hace es sentirnos más solos en el momento en el que deberíamos sentirnos más acompañados. Total. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me imagino que esta creación para ti ha sido una tarea cumplida. Sí. Seguramente yo creo mucho en que antes de nacer hubo un consejo de almas que me dijeron a qué venía yo a esta vida, con quién me iba a encontrar, qué me iba a retar, qué era lo que tenía que hacer. Estoy segura que tú cumpliste esa tarea, y creo que aquí la invitación es a que no nos llegue ese día en el lecho de muerte preguntándonos ¿por qué no lo hice? Sí, que no nos llegue ese día. ¿Por qué no lo hice? Eso, sí. Y para un libro y para cualquier cosa. Ajá. Porque yo creo que lo que vinimos en la vida, como tú lo mencionabas ahorita, es a experimentarlo todo, a sentirlo todo. Creo que es un error pensar que vinimos a ser felices. Porque la felicidad es solo una pequeña parte de lo que venimos a experimentar. Y creer que venimos a ver felices es limitar nuestra experiencia a esa sola experiencia de la felicidad.
y perdernos de todos los matices enormes y las emociones tan diversas y distintas que tiene la experiencia, sería terrible. Esta experiencia humana sería terrible. Sí, y no convertir el dolor de haber perdido a una mamá de la manera que tú perdiste en amor y en creación. Pudo haber sido de pronto inclusive transformación en mucho más dolor, sí, enfermedad. Sí, total. Y yo creo que el dolor que no se transforma a través del amor se queda enquistado en el cuerpo para uno y para la humanidad. Sí. Y creo que vale toda la pena hundirse en la profundidad del dolor para poder sacar lo más bonito y lo más hermoso que hay ahí, porque además creemos que las emociones negativas y las positivas son excluyentes, y lo que descubrí también escribiendo el libro es que son incluyentes, que tú puedes sentirte en la profundidad del dolor más grande de tu vida y al mismo tiempo sentir el amor más grande. No son emociones que se excluyen, sino que las puedes vivir de manera paralela y al unísono, y es algo que quizás no creemos que pueda pasar, y es real. Hermoso. Muchas gracias. Espero que con esta conversación todas esas personas que están allá afuera, ustedes saben que este proyecto, este canal tiene ese propósito de inspirar a vivir el resto que nos queda, nuestra segunda mitad de vida, al máximo, a no guardarnos nada, a no quedarnos con nada. Lo que yo siempre digo, hoy en día nosotras como mujeres y los humanos estamos pasando por una experiencia bastante, pues digamos que particular. Tenemos hoy en día tecnología, tenemos información, tenemos inclusive inteligencia artificial que nos está ayudando a hacer las cositas un poquito más rápido para nosotros los que no somos nativos digitales, que a veces nos cuesta, que por ejemplo yo soy del 82 y yo nací en ese sí pero no, entonces a mí todo este tema de la tecnología me gusta, yo aprendo a veces me siento un poquito frenada porque hay cosas que necesito aprender, voy, busco, aprendo y soluciono. Entonces creo que estamos viviendo una época bastante interesante. Sí. No solo eso, en este canal también hablamos mucho del tema de la feminidad, y bueno, y nosotras las mujeres pues hace muy poquito tiempo ya estamos viendo muchos cambios. Hace poquito ya votamos, hace poquito tenemos derechos, tenemos un montón de cosas, y lo que hemos logrado en estos últimos años ha sido maravilloso. Ya hemos demostrado que digamos que en esa sabiduría femenina y en ese poder femenino estamos digamos que creciendo bastante, estamos ocupando esos espacios donde somos tan necesarias en este mundo tan masculino, tan lineal, que le hace falta tanta feminidad, le hace falta tanta digamos fluidez. como fluidez, ciclos. Entonces pues digamos que si también eres una mujer ahí esperando que la oportunidad te llegue, tú la puedes alcanzar, puedes ir por ella. Entonces, Arina, muchísimas gracias. No, Anita, a ti. Para mí es un placer estar aquí. Y hermoso. En este espacio. Miren qué belleza este libro. Las ilustraciones están divinas. Es un libro muy necesario, como tú decías. Todos vamos a pasar por esto. Y nuestros hijos van a pasar por esto. Entonces, pues, es una herramienta de vida. Así es. Muchísimas Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por vernos. Chao, chao. Nos vemos en el otro. Chao, que estén bien.